Usted no lo creería, pero convencerme a mí de algo es enormemente fácil. Usted puede convencerme sin mucho problema de la existencia de platillos volantes que nos visitan llenos de extraterrestres. Usted puede convencerme de que la telepatía funciona, de que existen las hadas, los monstruos, los fantasmas, los gnomos, los unicornios. Usted puede convencerme de que las vacunas son malas. Usted puede convencerme de que los transgénicos son malos. Usted puede convencerme de prácticamente cualquier afirmación que se le ocurra. Si usted me dice que puede volar sin avión, se entiende, es muy fácil convencerme. Lo único que necesito es una cosa que se llama pruebas, evidencia. Es decir, demostraciones aceptables, reproducibles, que sustenten la afirmación que ha hecho usted. Esa es la diferencia entre lo que se da en llamar escepticismo y lo que se conoce como negacionismo. El escepticismo fue o es una palabra que se utilizó sobre todo en principio para quienes dudaban de las afirmaciones de lo paranormal, de lo superanormal, de la parapsicología y de todos los asuntos misteriosos que podían encontrarse en libros como los de Charles Fort o esta maravilla de locura irredenta que es El retorno de los brujos de Pauwels y Sibergier. Y el escepticismo es la idea de que no se pueden aceptar las afirmaciones, sobre todo afirmaciones que son extravagantes y que se salen del marco de lo común, si no hay pruebas, evidencias, demostraciones suficientes como para convencernos. Esto es aplicable a prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, primero que nada, rápidamente hubo quien pidió a los escépticos que demostraran que las cosas no existían, es decir, que no había telepatía, que no había gnomos, que no había hadas o alguna otra demostración negativa, que son muy difíciles de aportar. Yo no puedo demostrar que no existen los pitufos, pero si usted dice que existen, tiene usted que demostrármelo. Si no, yo puedo simplemente suspender el juicio y decir, mire, me parece altamente improbable que existan estos pequeños seres azules, y pareciéndome improbable, le rechazo su existencia hasta que usted no tenga pruebas sólidas que me convenzan. Y la rechazo sobre todo porque va en contra de la experiencia racional, razonable que tenemos del universo conforme lo vamos conociendo desde la revolución científica. Entonces, bueno, el primer error es pedirle a los escépticos que demuestren negativos. Esto tiene un nombre en lógica y se llama trasladar la carga de la prueba, es decir, hacer que aquel que se niega a aceptar una afirmación sin pruebas, dé pruebas en contrario. Y esto, como digo, muchas veces es imposible de hacer. Yo no puedo demostrar que no existen los unicornios, pero si usted pide que yo organice mi vida alrededor de la creencia en los unicornios, necesito que me dé pruebas de la existencia de tales seres. Luego se ha confundido, finalmente, pese a los pocos simpáticos que llegamos a ser quienes o nos denominamos o nos denominaron escépticos, empezó a ocurrir que muchas personas asumían la palabra como si fuera una forma de darse cierta respetabilidad. Es muy curioso, primero no éramos respetables y luego el nombre daba respetabilidad. Así nacieron los apoloescépticos, que son los que no creen que el hombre fue a la luna 6 veces. Nacieron los escépticos del cambio climático, que son personas que niegan todos los datos que existen y que señalan de manera bastante convincente no solo los aumentos en temperatura media de nuestro planeta en los últimos años, sino que tales aumentos se deben, al menos en una parte importante, a la actividad humana y a la emisión de gases de invernadero a la atmósfera, fundamentalmente dióxido de carbono. Surgieron los euroescépticos, gente que cree que es mejor tener pequeños reinos cada vez más pequeñitos que tener una gran confederación donde las economías se apoyen mutuamente. En fin, que se hacen llamar escépticos todos los que se niegan a aceptar la realidad y utilizan el nombre, la palabra, como un escudo. Hay una diferencia entre el escepticismo y el negacionismo. Ambos parten de la base que hay que cuestionarlo todo, es cierto. Cualquier afirmación, sobre todo afirmaciones que son fuera de lo normal, fuera de lo común, merecen ser cuestionadas abiertamente. Tú dices que existe la capacidad de transmitir el pensamiento de un lugar a otro. Hombre, demuéstramelo, cuestiono tu capacidad, tienes que demostrármela.
El cuestionamiento es muy sano, es precisamente el cuestionamiento de la realidad física, social, biológica, médica, el que nos ha permitido los avances que nos ha dado el conocimiento. Pero esto solo es válido si sabemos cuándo un cuestionamiento ha sido satisfecho, ha sido respondido. Cuando te niegas a aceptar los datos o los hechos que no te convienen y sigues afirmándote escéptico, has dejado de ser escéptico y has dejado de ser cuestionador y te has convertido en un negacionista. El negacionista es aquel que, ante una serie de pruebas razonables, amplias, demostrables, reproducibles, confirmables por otras personas, se niega a aceptar aquello que están precisamente sustentando esos datos. Es decir, el negacionista, a diferencia de mí, que me puedes convencer de cualquier cosa con pruebas, el negacionista es alguien al que no se le puede convencer absolutamente de nada, independientemente de la cantidad de pruebas que le ofrezcas. El negacionista tiene la tendencia, por ejemplo, a seleccionar los datos que le convienen y a rechazar aquellos datos que no le convienen. Lo que se llama cherry picking o evidencia incompleta. Toman un trozo de evidencia que parece que les da la razón. Esto es clásico con los estudios de transgénicos. Hay un señor que se dedica a hacer estudios contra los transgénicos que se llama Gilles Seralini, y que todos sus estudios demuestran que los transgénicos son malísimos. A ningún otro científico en el mundo le salen los mismos resultados. Todos los demás estudios que hacen todos los demás científicos del mundo dan resultados diferentes. Pero los negacionistas solo aceptan los resultados de Gilles Eric Seralini y niegan todos los demás estudios que hayan hecho todo el mundo, siempre aduciendo que los paga alguien o que son deshonestos o que las personas que los hicieron les resultan antipáticos, cualquier cosa menos una crítica seria y sólida a los procedimientos, la metodología y el rigor científico de esos estudios. Eso es un negacionista. Los negacionistas de las vacunas, los negacionistas de la energía nuclear, los negacionistas de los viajes a la luna, por poner otro ejemplo, o por volver al viejo ejemplo, no pueden ser convencidos con ninguna cantidad de datos. La función del escepticismo es precisamente servir como un tamiz. Cuando te dicen que tengas la mente abierta, el escepticismo es esta red que atrapa la estupidez y no la permite entrar. Tener la mente abierta implicaría aceptar cualquier tontería como cierta. Nadie puede tener la mente totalmente abierta y creerlo todo a la vez. Necesita controles a la entrada para que solo se cuelen datos que estén debidamente confirmados, debidamente contrastados. Pedirle más a quienes dudan de las cosas y ponen en cuestión las afirmaciones extravagantes es exagerar. Hace no mucho alguien exigía, ¿por qué los escépticos no hablan del problema de las mamografías? Deberían combatir a las mamografías. Yo trataba de explicarle, mira, no. El problema de si las mamografías aumentan o no la detección de cáncer de mama en mujeres es un debate que están llevando a cabo los médicos y los científicos, no los charlatanes, no los Enrique Corbera y los Josep Pàmies de este mundo. Son científicos, oncólogos, médicos, los que están debatiendo si realmente es un procedimiento que sirve o no. Yo no puedo tomar partido en eso porque ni soy oncólogo, ni soy médico, ni soy especialista en los distintos campos donde pueden opinar y decir si las mamografías aumentan o no aumentan la capacidad de diagnóstico del cáncer de mama en mujeres. Una vez que los científicos hayan resuelto ese problema, yo podré tomar una posición, la posición del consenso científico, y entonces tendré datos para oponerme a aquellos que hacen afirmaciones en contra del consenso científico. Pero antes yo no puedo opinar sobre la teoría de cuerdas, no puedo opinar sobre si realmente aquellos elementos que están en las fronteras del conocimiento ya están resueltos o no, precisamente porque no están resueltos por quien lo debe responder, que son los científicos. Los datos, los hechos, las evidencias son aquellos que nos permiten conocer el mundo. Negarse a conocer
es otra forma de cerrar los ojos. Negarse a conocer, negarse a admitir los datos no es escepticismo, es negacionismo. Es creer que la realidad a tu alrededor no existe. Si usted conoce a alguien que cree que se puede tirar de un sexto piso y flotar como una hoja, llegando al suelo sin dañarse, o que cree que puede atravesar paredes sin utilizar puertas, o que puede caminar sobre lava ardiente, yo primero lo desalentaría y después llamaría a una ambulancia. Negarse a aceptar la realidad no es una forma de cuestionamiento ni es una aproximación científica a la realidad. No es una aproximación racional ni es algo que le pueda a usted dar pautas de comportamiento. Es finalmente una forma de locura que no por común en nuestro tiempo debe ser pasada por alto. ¿No cree usted?